el título, creo que es de Dios este título. Claro que la conferencia lo es, la palabra del Señor es la palabra del Señor. La infección de falsos maestros. O podríamos también describirlo como la infección que produce exponerse a falsos maestros. Y esta carta pues de Pedro, que fue escrita justamente en contra de las falsas doctrinas, de las herejías que se estaban enseñando y que aún se siguen enseñando. Es sumamente peligroso que nosotros nos expongamos a los falsos maestros. Y de esto se va a tratar esta conferencia. En 2 Pedro 1:11, Pedro está diciendo: porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí Pedro está haciendo un recuento de cómo nosotros tenemos que entrar limpios al reino de los cielos. Cuando el Señor nos llame, nosotros tenemos que dar cuentas de todo lo que hicimos. Y una cosa que él está haciendo aquí énfasis es como este capítulo 1 lo ocupa él como de introducción antes de empezar a describir cómo trabajan los falsos maestros. Él empieza a decir que es sumamente peligroso que nosotros nos juntemos con los falsos maestros o falsos líderes o falsos apóstoles que ya no existen según la Biblia. El apóstol Pablo dijo ser el último de los apóstoles, y hoy en día apóstoles por todos lados, ¿verdad? Ya nada más el pastor ese tiene 2, 3 congregaciones y va apóstol, y eso pues es una herejía, es un falso maestro. O sea, ¿quién le nombró apóstol? Aquí es la pregunta que nadie puede contestar, ¿no? ¿Quién le nombra apóstol y dónde está cómo se debe de nombrar un apóstol? Y esto es totalmente contradictorio. Ok, la Biblia enseña que en cualquier momento la iglesia va a ser sacada de la escena. Nosotros nos vamos a ir en un segundo. Esto lo dice la Biblia. Eso se llama el arrebatamiento. Vamos a ser arrebatados y se van a acabar las oportunidades que nosotros tengamos para las recompensas. Algunos, ¿verdad? Piensan que están perdiendo su tiempo, y otros están pensando que ojalá y ya el Señor venga pronto, y otros estarán pensando sinceramente: oye, pues a mí me falta un poquito de tiempo, y estés pensando: bueno, pues sí, que el Señor no venga este año, ojalá y viniera más adelante, ya que me case o ya que haga otra cosa, ¿verdad? Podrías pensarlo, y sí, pues no sería pecado, ¿verdad? O déjame ganar más almas. Yo en lo particular, yo quiero que el Señor venga ya. Yo ya no aguanto, yo no sé tú. Yo quiero que el Señor ya venga, y si se pudiera que fuera hoy, para mí mejor. Obvio, después de la conferencia, ¿verdad? Para que te conviertas. Si tú no tienes a Cristo, te conviertas y te arrepientas y pases limpio a la presencia del Señor. El peor de los casos, pues, es pasar sucio a la presencia del Señor. Ese va a ser algo triste, lamentable, no te imaginas. Y la vida cristiana no es como tú empieces, porque muchos empiezan, ¿quién empieza la vida cristiana con así todo cabizbajo? No, empezamos nuestra vida cristiana y llegas a todos los servicios, traes tu Biblia, y después quién sabe qué pasa, y viene la caída, ¿verdad? Viene cayendo, y antes eras, ¿verdad?, alguien bien de oración y de reunirte con cristianos y a los estudios. Y la vida cristiana no es cómo comiences, sino cómo termines. Eso es la vida cristiana. Vamos al libro de Juan, capítulo 2. El apóstol Pablo habló de tres tipos de coronas que van a tener los cristianos. Perdón, 5 tipos. ¿Cuántos dije? 3. 5 tipos, niveles de coronas o recompensas que los cristianos vamos a tener. Pero ¿todos tendremos coronas? No todos tendremos coronas. Aunque Pablo dijo que había 5 tipos de coronas: 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Vamos a pensarle, ¿no?, para explicarlo más fácil.
Y en Apocalipsis 3, versículo 11 dice que retén lo que tienes para que ninguno robe alguna de tus coronas. O sea, quiere decir que algunos de nosotros no vamos a alcanzar algunos tipos de coronas o recompensas. Entonces, ¿nos pueden robar las coronas? No. Todo lo que tú siembras vas a cegar. Todo eso lo vamos a cosechar. Si tú duraste en Cristo 2 años trabajando duro, y si te apartas, si ese hermano se apartó un tiempo, esa recompensa de 2 años la va a cosechar. Y también va a cosechar el haberse apartado. A lo mejor ese hermano tenía puesto por Dios, por esa persona, Dios dispuso que tú tuvieras todas las recompensas y que estuvieras en un lugar de privilegio en la presencia del Señor, y simplemente te enfriaste y después te chupó la bruja y ahora ya no queda nada de lo que tú eras en Cristo Jesús. Entonces, ¿pueden robarte las coronas? No se nos pueden robar. No hay pérdida, no hay tal versículo que enseñe que podemos perder las recompensas, pero sí Satanás puede impedir que las tengas. Satanás puede impedir que logres. De hecho, ese es su trabajo de él. Él está impidiendo que tú obtengas esas recompensas. O sea que, ¿habrá cristianos sin recompensas? Sí. ¿Habrá cristianos sin recompensas en el cielo? Sí. Pues aquel cristiano que pasó de panzazo, no sé, que nunca hizo nada extraordinario, que ganó 2, 3 almas por ahí, de vez en cuando predicó, pero también habrá el caso de personas que sean avergonzadas delante del Señor. Y dice aquí en 1 Juan 2:28, 1 Juan 2:28. Ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, que nosotros, cuando Jesucristo venga, que no te agarre de sorpresa, que no digas, caray, ya llegó el Señor. Y algunas personas que estén chuecas delante de Dios, cuando vean cristianos, aquí está hablando de cristianos, porque dice hijitos, no está hablando de personas que no son cristianas, está hablando de cristianos, pero que caminaron en su vida espiritual, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, y de repente cayeron y se fueron de la iglesia, se apartaron, se enfriaron, lo que les haya pasado, y viene el arrebatamiento. Claro que se van, porque no es por obras, la salvación no es por obras, sino por el pacto de Jesucristo que Dios hizo con nosotros a través de su Hijo, y nosotros somos salvos no por méritos propios, sino por méritos de uno que murió en la cruz. No se pierde la salvación, te vas a ir sucio, esa persona se va sucio y va a entrar a la presencia del Señor avergonzado, apenado, que quizá jalándose los caballos. ¿Cómo es posible? Yo esperaba que ya me iba a poner a cuentas, ya iba a empezar a servir a la iglesia, ya iba a empezar a dar mis diezmos, tienes un llamado de maestro y no funcionas como maestro. Tienes tantos años de cristiano y no predicas la Biblia. ¿Cómo quieres las recompensas? A veces queremos las recompensas aquí y todas las recompensas aquí. Y cuando Dios nos da las recompensas aquí, pues ¿qué te va a dar en el cielo? Si no peleas la buena batalla, si tú no estás esperando a Dios, y sabemos que nuestros galardones y nuestras recompensas no van a ser, claro que Dios va a dar algunas recompensas aquí en esta vida, pero la mayoría de las recompensas y el grueso de las recompensas estarán en la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que sembrar eso para vida eterna, cuando nosotros estamos convencidos de que hay una resurrección. Todo el mundo piensa que hay una resurrección y que hay una vida después de esta vida. Todas las religiones. Los egipcios hacían ofrendas a sus muertos y han descubierto la miel en los sepulcros de los egipcios, de Dios, de los que ellos querían que eran sus dioses, y un muerto y están muertos, y la miel, después de 2000 o de 3000 años de existencia, la miel está íntegra, no se echa a perder. Y ahí se ha descubierto que se les ofrecía
para el viaje, para cruzar el más allá, llevaran miel. Y aquí en México pues no es diferente. El Día de los Muertos, ¿cuántas personas no van ahí al velorio, ¿verdad? O al panteón, y ha pasado no sé cuántos años y tú llevas el mole, ¿no? Y comida y café y botellas de vino y cervezas al muerto, que no va a venírselas a tomar ni las va a comer, no va a hacer nada de eso. Y la Biblia condena esas prácticas. Dice la Biblia que lo que tú ofrendes a los muertos, a Satanás ofrendas. Cuidadito y seas de los que llevan, pero yo nada más le llevo una florecita. Pues igual de mal está el que lleva la florecita como el que le lleva un platote de comida, ¿verdad? Que le gustaba ahí al difunto. Ya no está en el panteón tu muerto, ya está en la presencia del Señor. Solamente Dios sabe dónde lo tiene. Vamos a Ezequiel capítulo 13. En Ezequiel capítulo 13, aquí habla, Dios está haciendo una reprensión a los líderes de Israel, a los líderes del pueblo judío, y les está reclamando porque ellos estaban bajo el influjo de demonios enseñando la doctrina de Dios. Dios les está hablando duramente y les dice a ellos, ¿verdad?, en una forma de reclamarles que estos falsos, ¿verdad?, maestros pueden, en vez de ministrar al Espíritu Santo, pueden ministrar a demonios con sus predicaciones y con sus herejías. Y tú piensas, ay, qué de malo que yo oiga una prédica de aquel que se dice que es un pagano, que es ¿verdad?, es un falso. Y si tú estás oyendo, ay, pues voy a tomar lo bueno y desechar lo malo, dice la Biblia que tú en ese momento te puedes contaminar. Y son demonios que salen de sus lenguas y entran a nuestras vidas cuando nosotros decimos, oye, ¿es verdad lo que está diciendo esto? Y en ese momento tú te contaminas por estar oyendo a esos falsos maestros. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que la fe es por el oír. Todos los que estamos aquí estamos hechos de lo que estuvimos oyendo. Tú fuiste formado de lo que oíste. Ahora tú tienes que entender que debes de ser reformateado por la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entender que no hay otra forma de que tú saques toda esa contaminación más que por la palabra sana, por la predicación limpia de la palabra de Dios. ¿Cómo saber que es limpia? Cuando se redarguye, cuando te habla Dios al corazón y tú dices, caray, estoy malo y quiero hacer esto, y esto te motiva a hacer algo que tú no pensabas hacer. Eso te está redarguyendo. La fe no es por ver, la fe es por creer en la palabra de Dios, y ahí es donde tú vas a cambiar y vas a tener ese redarguir. Claro que un falso pastor, un falso maestro, un falso apóstol siempre te van a decir cosas bonitas y nunca van a incomodar con la palabra pecado. Una vez a mí me invitaron a predicar a una iglesia y me dicen, predica todo lo que quieras, mas no prediques de Apocalipsis. Y tienes que ser muy cuidadoso cuando digas pecado. Le digo, no predico, no voy. No fui. Porque ¿cómo puedes tú pararte en un púlpito? ¿Cómo puedes hablarle a una persona de Cristo si no le hablas de pecado? ¿Cómo? O sea, ¿en dónde puede ser eso? Tenemos que ser enseñados. El pecado es algo contagioso. Yo no sé cuántos venían por aquí en el elevador, se contaminaron, se les pegó ahí una sociedad, tan solo en el elevador. Y si nosotros no hablamos de eso, entonces ¿de qué vamos a hablar? Entonces nos volvemos al terreno de los falsos pastores, falsos maestros,
que predican la prosperidad, el bienestar y, ¿verdad? Y que tú te va a ir muy bien y que no te preocupes. Claro que vas a estar luchando con ese pecado, pero pues ahí no lo estés comentando a los demás, ¿verdad? Y pastores que se enteran de que líderes están en pecado y no les disciplinan en ninguna cosa, sino más bien los cambian. Bueno, cámbiate para allá, ya que nadie diga más y todo. Eso simplemente porque ellos no quieren hablar del pecado. Y las iglesias esas están llenas de personas que viven en pecado. ¿Por qué? Porque no se predica en contra del pecado. Ezequiel 13:3 está hablando aquí. El Señor dice: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. O sea, ¿cómo dice? De su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Versículo 6: vinieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no lo ha enviado. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No sé si te se figura alguna, o será pura mera coincidencia. Así dice Jehová. Y así dice Jehová. Es un sello de estos sinvergüenzas. Siempre dicen: así dice Jehová, y dicen una adivinación, una profecía para tu vida. Y como la palabra de Dios ya está cerrada, tenemos solamente 66 libros, y en el copyright de la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice: maldito el que le agregue o le añada a estas profecías de este libro. O sea, si uno dice: así he dicho Jehová, le están agregando a la Biblia, y ahí te das cuenta que ese es un falso. ¿Por qué no decir: oye, yo creo mejor que deberías hacer esto, o yo pienso, o sabes qué, no hay respuesta de Dios, vamos a seguir orando? Eso es lo que debemos hacer. No buscar y forzar un versículo bíblico como para, ¿verdad?, meterlo con calzador. Eso es forzar a que Dios diga algo que no ha dicho. Y dice aquí en el versículo siguiente: no habéis visto, en el versículo 7 dice: no habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué pues decís? Dijo Jehová: no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros os habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Dios está en contra de aquellos que dicen: Jehová dice, cuando no es un versículo bíblico. Y ahí desbarrancamos al 100% de todos los falsos apóstoles y maestros que tú y yo hemos oído. Cuando a ellos les gusta decir: así dice Jehová, o tuve un sueño, y dicen, ¿verdad?, y jovencitas, y les filman ahí, les llevan y suben los videos a YouTube, una revelación, ¿verdad? Y va a caer un juicio, y va a haber muerte, y va a haber esto. ¿Sabes qué? Es mentira diabólica, satánica. Tienes que entender que Dios no habla de esa manera. Dios habla con la Biblia. Cuando hay una persona me dice: pastor, traigo una palabra, ¿en qué versículo? Sí. O es de tu ronco pecho, o es del Señor. Así es como se debe de hacer. Pero ahora queremos que Dios nos hable por sueños, que nos hable por el apóstol, que nos hable por el maestro, y que nos hable. Y si tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, dijo el Pedro, ¿por qué no lo hacemos? Porque nosotros queremos que alguien nos adivine el futuro. Queremos que como que alguien le agregue y nos diga qué es lo que va a pasar mañana. Y pues ¿sabes qué? Vete al tarot, o vete con la bruja
del 71. Donde tú quieras, pero eso no está en la Biblia. Demonios son los que imparten estos cultos. Demonios. Es algo tremendo. No es algo sencillo, es algo tremendo. No puedes minimizar. Impedir, estos demonios van a, por todos los motivos y con todas las herramientas que ellos tienen, van a impedir tu crecimiento. No van a permitir que tú crezcas, nunca. Cuando nosotros hemos recibido hermanos que vienen de doctrinas así horribles, de doctrinas, ¿verdad? Así como, digo, es que es muy fácil conocer ¿verdad? El Pare de Sufrir y otras, ¿verdad? Denominaciones que dices tú que están llenos de brujería. Bueno, esos son fáciles de descubrirlos, pero qué difícil es descubrir a una persona que se diga cristiano, alguien que se diga apóstol, alguien que se diga maestro, y tú lo estás viendo y tú lo estás oyendo y no puedes descubrir que es un falso. No saben cuántas doctrinas aquí en iglesias en Acapulco yo he identificado que son falsos de lo refalso. Son gente totalmente pervertida en su mente y que ellos no tienen conciencia absoluta de pecado en sus vidas. ¿Cómo van a predicar pecado? Nunca, imposible, no podrán hacerlo. Los demonios también, en segundo lugar, van a impedir que tú prediques. Una persona que es llena de la palabra de Dios, ¿sabes qué hace? Predica. Por consecuencia, yo estoy lleno, predico. Es, por ejemplo, si tú llenas un vaso de agua en la llave, lo llenas y ¿qué pasa con ese vaso? Se llena y después se desborda. Así es la vida de un cristiano. Cuando tú estás lleno, estás vacío, te estás llenando del Espíritu Santo y estás fortalecido en oración y estás metido en las cosas de Dios, empiezas a desbordar y las personas que están cerca de ti van a ser afectadas para bien por la predicación o por tu santidad que tú tengas. Pero si tú no eres lleno, ¿cómo vas a pensar que vas a predicar y vas a convencer a otra persona? Por tercer lugar, los demonios quieren que tú no conozcas nunca el plan de vida que Dios tiene para ti. Dios quiere y tiene un plan de vida para ti, y los demonios quieren que te duermas. Los demonios quieren que tú minimices, que digas, bueno, no es tan, ¿verdad? Ya que cumpla 20 años y ya que cumpliste los 20, no, pues ahora que cumpla 30, y no, pues ahora que ya me case, ahora que crezca mi hijo, y nunca serviste al Señor como Dios te mandó. Los demonios, en cuarto lugar, también van a impedir que lleguen tus coronas y que lleguen tus recompensas. Todo porque se te predicó, oíste y no hiciste. La fe sin obra, dijo Santiago, es muerta. Tiene que haber evidencia de que eres un cristiano. ¿Qué vas a hacer con los dones y los talentos que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, te pregunto a ti. No me contesten. Es pregunta individual, pero sin respuesta audible. ¿Qué estás haciendo? Tú tienes un llamado. ¿Y por qué no lo ejerces? ¿Qué te obstaculiza que pongas tu casa para un estudio? ¿Qué te obstaculiza empezar a discipular a tus vecinos? ¿Qué hay en ti que te frena a servir a Dios? Es que mi trabajo, bueno, tu trabajo, muy bien, amén, que gracias a Dios que tienes trabajo, otros no los tienen, cuida tu trabajo, pero cuando tu tiempo libre, ¿qué haces? Y si tu trabajo te está absorbiendo el 100% de tu tiempo, hay algo espiritual que está pasando a tu alrededor, porque la voluntad del Dios de la Biblia, el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y murió en la cruz, quiere que tú le conozcas a profundidad. Y si hay algo que te está impidiendo que tú crezcas, no es Dios. No culpes a Dios. Hay algo que tú estás permitiendo y se llama, pues no sé, tus afanes,
tu exceso de trabajo, ¿verdad? Tu esposa o tus hijos o tus amigotes. Siempre va a haber ese obstáculo y nosotros tenemos que vencerlo. Vamos a Mateo 13. Perdón, 2 Tesalonicenses 2:10. 2 Tesalonicenses 2:10 y luego ahorita vamos a Mateo 13. Estas personas van a recibir demonios en sus casas, en sus negocios, en su vida de relación con Dios, por cuanto no han querido escuchar. Dice 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios puede enviar, y de hecho Él lo hace, y vienen demonios para que esas personas que caminaron firmemente en la palabra de Dios y que fueron servidores y que fueron maestros, y una vez que ellos no quisieron entregar su pecado a Dios, que Dios le habló, entrégame tu pecado, deja tu pecado, y esas personas no quisieron entregar su corazón a Dios, ellos van a recibir un espíritu mentiroso y van ellos a irse, y a lo mejor empezaron siendo cristianos y van a terminar en una doctrina con los de Guadalajara, esta secta diabólica, ¿verdad?, que adoran a un Dios que es hombre, y se me fue su nombre, ¿cómo se llama? La luz del mundo. ¿Cómo es posible que esas personas idólatras adoran a un hombre? Dices tú, oye, pero está muy fácil, ¿verdad? Nos preguntamos, dice, oye, pero está muy fácil que esas personas están adorando a un hombre. Es hombre, ¿verdad? Sí, y le cantan, sí, y le besan los pies, sí, y le besan las manos, sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Aquí está la respuesta. Dios envía un poder engañoso para que sigan ahí. Simplemente son demonios que están en esas personas y no pueden ver más allá de su nariz. Dice el versículo 12, estamos en 2 Tesalonicenses 2:12, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Este es el rasgo inequívoco de que por medio de esas predicaciones, me decía una persona que escuchaba a los judaizantes, un hermano muy, ¿verdad?, un teologuito, le decía yo, oye, tú eres un teólogo, sí, pastor, me gusta escudriñar la Biblia, y digo, perfecto. Y una vez empezó con los judaizantes y empezó con, pastor, ya oyó a fulanito de tal. Digo, no lo quiero oír, ni quiero, ni pretendo oírlo. ¿Tú estás oyéndolo? Sí. Dice, todo está muy bien, todo está muy bien. Digo, ¿todo? Dice, bueno, con excepción de que nos obligan a circuncidarnos a los varones. Digo, y a pesar de eso, ¿tú sigues oyéndolo? ¿Sabes en qué terminó él? Judaizando. Claro, empezó bien, pero después ahora está con los judaizantes. De seguro ya se debe haber circuncidado. Y eso pasa cuando una persona no quiere obedecer a la sana doctrina. Y Dios está diciendo, es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso que tú te expongas a esos falsos maestros. Es sumamente peligroso. Pero habla bien bonito. Sí, hablan bonito. Te doran la píldora. Te meten, ¿verdad? Es como la lengua de la serpiente. ¿Sabes cómo es la lengua de la serpiente? Te limpia las ideas y te mete, ¿verdad? Y estás oyendo, y de repente te saca todas las ideas y te envenenó, te contaminó. Y eso es lo que nosotros no debemos de exponernos
a ese tipo de falsos maestros. Vamos al versículo, a nuestro texto, en el versículo 12, en segunda de Pedro 1:12. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados a la verdad presente. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, Pedro tenía puesto su vista en que tú despiertes, en que tú puedas escuchar y salir de esas insanas doctrinas, y no nada más salgas de ellos, sino que ahora tú enseñes a otras personas que están sumergidas en esos lugares, para que esas personas salgan de esos lugares y vengan a oír la predicación sin mancha, que es la sana doctrina. Dice en Mateo 13, versículo 18. Aquí Jesús hablando, y él usa esta parábola para explicar lo fácil que es olvidar la palabra de Dios. Es sumamente fácil que Satanás venga y te robe la semilla que el Señor está sembrando hoy en tu vida. Dice aquí en Mateo 13, versículo 18, está hablando Jesús y nombra 4 semillas. La primera es la que cayó junto al camino. Dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, se queda con dudas, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. O sea, esas personas que digan: ¿pero por qué? ¿Qué de malo? Si todos roban, por ejemplo, ¿verdad? Otro que diga: bueno, yo tengo 2 mujeres, pero a ninguna de las 2 les falta nada, ¿qué de malo que yo tenga eso? Cuando una persona justifica su pecado, cuando una persona diga: bueno, es que yo me echo un cigarrito de marihuana una vez al mes. Cuando una persona justifica su pecado, esa persona, dice la Biblia, que no entiende. Oye, yo creo, otros dirán: oye, yo creo que la Biblia pues es muy antigua. ¿Cuántos años tiene? Pues 5,000 años. Oye, ¿y no estará ya pasada de moda? Oye, pues ¿por qué prohíbe el matrimonio gay? Yo no soy gay, pero ¿por qué lo prohíbe? ¿Qué de malo? Si a mí no me hacen nada. Estos cuates son bien buena onda. Y esa persona está pensando que es verdad. Este es el tipo de personas que se fueron sembradas en el camino y no entendieron que Dios quería que ellos cambiaran. Y luego tenemos otro tipo de semilla, la que fue, dice el versículo 20, y esa fue sembrado en pedregales. Ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sabes qué significa pedregales? Piedra. Caminos de piedra. O sea, ¿cómo son los caminos de piedra? Duros. Gente como que, no, a mí que me están predicando. Sí, a mí que me resuelvan mi problema. Me robaron. A ver si este pastor me puede resolver mi problema. Eso es lo que yo quisiera. Que se muriera mi esposa, que se muriera el que me hizo el daño. O sea, esas personas que vienen duros, no pueden recibir la palabra de Dios. Tienen su corazón duro. Oye, pero yo ¿cómo voy a ser cristiano? Y tú no sabes lo que me ha hecho. Tú no sabes lo que me ha hecho y míralo, ahora viene con la Biblia. Ya nada más eso faltaba. Entonces, ese tipo de personas vienen con un corazón duro, pensando en que las demás personas tienen que cambiar, y no eres Dios el que está hablando, es a ti, y los demás a Dios no le importan. Tú eres el que le importa a Dios. O sea, si tú cambias, el mundo va a cambiar.
Si tú cambias, va a cambiar tu alrededor. Pero si tú no cambias, es imposible que tú veas que el sol salió o que hay estrellas en la noche. No vas a poderlo ver, no vas a poder disfrutar. El otro día veíamos con mi esposa, estábamos ahí comiendo en un restaurante, y llega unos taquitos, estábamos comiendo aquí sobre el bulevar, y estaban unos que venían de México, y estaban todos llenos de arena y llenos de todavía del agua del mar, y se salieron a comer y estaban ahí todos mojados. Eso creo que todos hemos visto ese tipo de cosas, ¿no? Y le digo yo a mi esposa, digo, ¿te fijas que están disfrutando como locos? Están pero bien contentos, la familia, unas familias ahí, 2 o 3 familias eran, todos comiendo con las manos así mojadas, el cabello mojado. Y le dije yo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no podría disfrutar así. Yo no podría hacerlo. Y a veces yo me quedé pensando que qué difícil que nosotros disfrutemos o dejemos de disfrutar las cosas que tenemos a mano. ¿Cuántas personas no quisieran vivir en Acapulco? ¿Cuántas personas? ¿Hace cuánto tiempo que no vas al mar? Todo esto que tenemos y lo podemos disfrutar y no lo disfrutamos porque dentro de nuestra mente vienen pensamientos, ay, qué ridículo. ¿No es verdad? Y Dios quiere que tú disfrutes todo lo que Dios te da. Cuando una persona es incapaz de disfrutar lo que tiene, o aún que piensa que para que pueda ser feliz necesita algo más, tú le estás diciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estés feliz con eso. O sea, Dios quiere que con lo poquito que tienes o con lo mucho que tienes puedas ser feliz. Eso es algo que nosotros decidimos ser felices o nosotros decidimos amargarnos. No, ahora, si no me cambias de carro, mejor ya ni vivimos juntos. O si mi jefe no me aumenta el sueldo, me voy. Y entonces tú estás condicionando las circunstancias para que tú seas feliz. Y ahí es el peligro de que muchas personas pueden perderse de ver las cosas buenas que tiene Dios para ti y no las puedes observar. Dice el versículo 22, la tercera semilla, que es la que cayó entre espinos. Esta fue sembrado entre espinos, y el que oye la palabra, pero el afán. Aquí está la respuesta. ¿Qué son los espinos? Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructífera. Ay, hermano, pues yo no soy rico. Ahí le estarán hablando a aquel. No, tú quieres ser rico. Y es pecado querer ser rico. ¿Me oyeron? Es pecado que tú quieras ser rico, porque tú estás ambicionando algo que no eres. Si tú trabajas diligentemente, que es lo contrario, si tú trabajas diligentemente y eres esforzado y eres puntual ¿verdad? Y Dios te va a añadir, claro que sí, pero que tú no estés esperando las riquezas, porque esperar las riquezas es un engaño de Satanás, y con ese engaño Satanás puede ponerte un anzuelo. Y te pone un anzuelo de un portafolio de dinero mal habido, lo agarras, te envenenas y Satanás te atrapó y te va a traer como pescado y tú no vas a poder ir a donde tú querías. Pensaste que ibas a ser feliz por ese dinero, ahora eres una persona que no puede disfrutar lo que tiene. Y dice la cuarta semilla, esta es la que debe de ser de una persona que recibe con gozo. El que fue sembrado en buena tierra, dice más, el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100 y a 60 y a 30 por uno. O sea, esas personas están siempre dando fruto, siempre dando fruto. Tú los saludas y siempre tienen una palabra de bendición. Siempre que lo ves y siempre trae una sonrisa. Da fruto. Siempre
se sienten, ¿verdad? Oiga, le dicen los decanes, siéntese hasta atrás. Sí, sí, claro, y está contento. Y lo regañaron ya los decanes porque se sentara allá y él está contento. Pero viene su esposa, ay, ¿por qué nos dijeron eso? ¿Qué le pasa a este? ¿Verdad? ¿Qué de malo? Es que a mí me gusta el pasillo y no me gusta, ¿verdad? Y entonces esas personas no tienen gozo, no pueden disfrutar. Y solamente puedes disfrutar y ser feliz y producir fruto cuando recibes la palabra. Y que digas, ay, más bien que no digas, ay, esta palabra debió haber venido mi hermana, haberse sentado ahí. Para que ella oyera todo esto, es para ella, no para mí. ¿Y qué está pasando? No es para ella. ¿Sabes para quién es? Para ti. 2 millones de personas usó Dios para formar a un Moisés. 2 millones de personas. 2 millones. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos te hacen sufrir? Y ya con uno ya te quejas. 2. ¿Quién da más? Por allá el hermano, ¿cuántos tienes? Ok. Dios puede usar a 2 millones de personas para que te formen. ¿No es mejor dejarse flojito y cooperando con el Señor? ¿No es mejor que tú te dispongas de todo corazón para que Dios te haga y te llene de bendiciones? ¿No es mejor eso? ¿Por qué queremos la vara de Dios? ¿Por qué nos gusta el camino duro con Dios? ¿Por qué no obedecemos a la primera? Y que seas tú una tierra fértil que recibe la palabra y que digas, sí, cierto, me regañó, me corrió, pero salí de mi pecado. Caray, qué palabras duras del pastor. Son duras, pero te hacen bien. Te hacen bien, te hace reflexionar de cómo está tu vida. Te hacen crecer en el espíritu. Vas a salir de donde estás. O sea, escúchenme esto. O sea, lo único que quiere Dios es que seas bendecido. Lo único que Dios quiere es que tú seas bendecido. O sea, Dios no quiere maldecirte. Él no maldice a nadie. Tú te dejaste maldecir. Él te pone trabas, sí, pero no para que te quedes ahí, sino para que las brinques. Te pone vallas, obstáculos, piedras, choques, enfermedades, y te pone todo, ¿verdad? Donde a veces te acorralan las situaciones, pero Dios no se está riendo, ja, 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 mira cómo tengo a este. No, te está echando porras, hijo, tú puedes. Tú no sabes que puedes, pero yo sé que puedes. Y entonces ahí en la desesperación, cuando tú caes hincado y buscas de Dios, Señor, dame la salida, y Dios te va a dar toda la capacidad para que puedas salir de ese hoyo donde estás. No te imaginas cómo yo he visto la mano de Dios 100 veces, no 100, 1000 veces. Y cuando tú ves la mano de Dios y Dios te anima y te da algo que no estabas esperando, como el devocional del primer servicio de nuestro hermano, y que estás, ¿verdad?, esperando y no sabes ni por dónde llega, pero te llegan los socorritos de Dios. Y te da premios y te da en abundancia. Yo le decía el otro día a un hermano, le digo, si alguien me hiciera un estudio socioeconómico, nombre, yo pensaría en nombre, este pastor es inmensamente rico, pensarían algunos, ¿no? Y si supieras cuánto yo recibo y que no está en mi sueldo. ¿Tienes 2 sueldos? No, bueno, sí los tengo. Tengo más de 2 sueldos, hablando espiritualmente. O sea, ¿verdad? La iglesia me paga un sueldo, pero no tienes idea cómo me llega aún más por fuera que por la iglesia. Es Dios. Es Dios. Y me hablan de otros lugares, hermanito, no quisiera, pasas el número de cuenta. Sí, amén, ya llegó, le digo a mi esposa, ya llegó, ya picó la charrita. Sí, y es cuando tu vida es agradable al Señor. Cuando tu vida es agradable al Señor, no le vas a sufrir. Oye, no alcanzó el dinero. No tenemos para la renta, no tenemos para el gasto, no tenemos para la luz. Y tú sabes que el secreto es ir al secreto de Dios. Y oras y te agarras con tu esposita de las manos, o solito, o solita, y estás orando, Señor, no me alcanzó, pero yo soy tu hija y te necesito. ¿Y sabes qué hace Dios?
te da. Él te ama. Él quiere levantarte y Él quiere sustentarte. Pero nunca va a llegar la provisión de Dios si no es que se lo pides. ¿Me oyeron? Jamás va a llegar algo a tu vida si no es que se lo pediste a Dios. Por eso, ten mucho cuidado cuando llegue a tu vida algo que no le has pedido a Dios. Ten mucho cuidado. Cuando digas, caray, esto yo no se lo estaba pidiendo a Dios y llegó este dinero. Ponte a orar para ver si es de Dios. Ponte a orar, porque no sabes si sea una trampa del demonio. Ok, continuamos. Vamos a nuestro texto en 2 Pedro. Segunda de Pedro 1:14. Sabiendo que en breve, está hablando Pedro, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. O sea, a ver, Dios le dijo a Pedro que se iba a morir. Lo está diciendo. O sea, Dios le dice, Pedrito, arregla tus maletas porque te vas a casa. O sea, te vas a morir. Ya Dios se lo había profetizado. ¿Se acuerdan que Jesús se lo había profetizado cuando se despide de ellos? Y le dice, Pedro, en el último tiempo, dice, tú vas a ir donde no querías ir. Y eso se estaba refiriendo a su muerte. Y Pedro ya sabía que él iba a morir a un lugar donde él no se imaginaba. Algunos teólogos dicen que aquí Pedro tenía algunos 70 años. No era grande, era una persona todavía fuerte. Era vigoroso, pero Dios decidió llevárselo. Simplemente Dios decide llevárselo. La pregunta aquí es que si Dios te dijera que te va a llevar, ¿cómo te pondrías? Si Dios te dijera, hay un sueño, hijo, prepara las maletas porque te vas a casa, ¿qué harías? ¿Podría hacerlo Dios? Sí, lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo, lo hizo con muchos hombres de Dios y se los llevó. A otros ni les avisó y se los llevó. La mayoría de cristianos Dios se los lleva y se los lleva. ¿Y qué vas a hacer? Aquí lo importante no es lo que vas a hacer, sino lo que tú estás haciendo hoy. Eso es lo importante. Eso es lo que tienes que pensar. Entonces Pedro analizó, dice, caray, si ya me voy, entonces yo tengo que dejar lo mejor de mí. Y él se volvió a predicar, no a trabajar duro. No, pues voy a ser pescador y voy a abrir una empresa de pescado congelado. No, pues voy a pagar mis deudas, que no estaría mal que lo hicieras, ¿verdad? O voy a dejar mi testamento, voy a ir al notario, que una vez me dijo un abogado, dice, Gustavo, ¿te doy un consejo? Sí, haz todo lo que quieras en tu vida, pero deja un testamento. No tener un testamento es lo peor que puedes hacer para tus hijos, porque quizá ni tus hijos se quedan con esos bienes. Haz tu testamento. Oye, pero nada más tengo un carrito con eso. ¿Para qué quieres que tus hijos se estén peleando y que es mío, que el otro? No, deja las cuentas claras. Algunos dirán, bueno, me voy a despedir de mis amigos, ¿verdad? Y voy a escribir un libro, voy a plantar un árbol, voy a tener un hijo. No, Pedro no pensó eso. Él dijo, ok, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Y él empieza a escribir la última carta que dejó escrita. Empieza a escribir con su puño y letra. Él dice, Dios, ¿qué quieres que escriba? Y Dios le dice, vas a escribir de los falsos profetas. O sea, Pedro no se enfocó en el dinero, en la prosperidad, en los milagros. No se enfocó en eso. Él se enfocó en los falsos profetas, en los que estaban destruyendo la iglesia y los que siguen destruyendo la iglesia. Hay tantas sectas. Hay una secta aquí en la costera, que hay una que le dicen que abran la boca para que te entre el Espíritu Santo.
Y si vienes malo de las mandíbulas, no puedes abrir la boca, entonces no te entre el Espíritu Santo. O sea, y la gente aplaude como focas. O sea, tú dices, ¿cómo es posible? Dios me permitió que me encontrara yo con el dueño del lugar. Y yo hablé con él. Y me dijo, tengo una iglesia. Le dije yo, cálmate, Jesucristo. Un pagano, hijo de Satanás. Pero la gente no sabe distinguir. No saben distinguir. Bueno, es que allá hacen cosas que pues así como que a mí no me gustan tanto, pero pues el pastor es bien buena onda. Claro que van a tener cara de buena onda. ¿O tú qué crees, que van a tener cara de brujos? No. Todos esos grandes hombres de Dios, todos esos, los ojos casi que se les salían. Cuando predicaban se les veía esos ojos, ¿verdad? Sí, de enojados contra el pecado. ¿Y qué ahora qué se predica? ¿Qué se predica? El bienestar. Vamos a vivir bien. El triunfador que está dentro de ti. Cómo hacer las riquezas de Dios. Cómo enseñar a tus hijos a controlar las riquezas. Y predicaciones como esas sobran. No hay que se predique en contra del pecado. No existe. Alguien te está tratando de robar las recompensas, pero tú piensas que porque estás cómodo, porque está tu mamá, porque está tu... pero es que ahí hay varios hermanos que yo veo que sí saben la Biblia y debe de estar muy bien esa congregación. Y tú que sabes que no está engañado. ¿Y por qué sigues ahí? ¿O por qué sigues escuchando a esos maestros? Vamos a 1 Timoteo 6:3. Fíjate que fuerte habla Pablo de estos sinvergüenzas. Qué fuerte habla de estos sinvergüenzas. Yo andaba en esos movimientos, hermano, también yo. Y ponía las manos y venían el pastor le digo, oye, ¿puedo poner las manos así como tú? Me decía, sí, ponlas. Y ponía las manos y se caían. Digo, ¿ya viste? Sí, ponlo. Y ponía la mano otro y se caía hasta atrás. Y otro y se caía. Y le digo, ¿ya viste? Y le dije yo, ¿y por qué lo hago? Yo le dije a él, ¿y por qué lo hago? ¿Y sabes qué me contestó? Yo andaba en esa onda. Y me dice, ¿por qué lo pude hacer? Y me dice, pues porque Dios lo permitió. No, yo le preguntaba que por qué lo hacía si yo estaba en pecado. ¿Por qué yo podía hacer eso si yo estaba en pecado? Y esa fue digo, ¿por qué? O sea, Dios lo permite. ¿Y por qué lo va a permitir Dios si yo estoy en pecado? Me marcó. Si Él me hubiera dicho, si hubiera tenido un poquito de discernimiento, Él hubiera entendido mi palabra. Lo que yo le estaba diciendo hubiera hecho, ¿por qué? A ver, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué lo estás preguntando? Pues es Dios, claramente. Y pues no era Dios. Yo llegué a mi casa, caí hincado y le dije, Señor, perdóname. Y yo entendí que eso no era de Dios. Después ya leí la Biblia, entendí, ¿verdad? Que un endemoniado, solamente los endemoniados caen hacia atrás y no se arrepienten. Un cristiano, ¿sabes hacia dónde cae? Hacia adelante, hincado y postrado. Señor, perdóname. Cuando fueron a rescatar los soldados a Jesucristo y le dijeron, ¿quién es Jesús? Y Jesús dijo, yo soy. Y los soldados, con la simple voz de decir yo soy, cayeron hacia atrás, endemoniados. Y luego se levantaron y vinieron y apresaron a Jesús. O sea, nunca una persona que cae hacia atrás se arrepiente. Nunca. El hincarse es donde nosotros sabemos que es de Dios y podemos hincarnos al Señor. Dice aquí en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Siempre, invariablemente, un falso, siempre el sablazo por el dinero. Invariablemente ellos están pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero, y piden y repiden, y te sacan un sobre, las primicias, las donaciones, el diezmo y otro, y apuntan hasta abajo tu nombre y haz un pliego petitorio. No los van a creer lo que les voy a decir. En una iglesia en Puebla, el pastor está recolectando 2 millones de pesos y dice: necesitamos 2 millones de pesos. Yo me paré, ¿dónde está ese cuate? Para equipo de audio y mejorar la casa. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cuándo Pedro organizó una recolecta de ese tipo? ¿Cuándo? 2 millones de pesos. Imagínate que va un pobrecito ahí. Imagínate que va un pobrecito ahí que no tiene ni para comer. 2 millones de pesos. No, pues aquí, ¿cuándo? Yo te quisiera para comer. ¿Sí me estoy explicando? Pero ellos quieren 2 millones de pesos. 2, no 1, no 500, no 100,000, no, 2 millones de pesos. ¿Y dónde? A la iglesia. A que expriman, a que den. O sea, ¿no nos damos cuenta que llega ahí un famosote y se mete al centro Acapulco, y el apóstol de apóstoles y hermanos que van y dicen: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Dice: pues híjole, hermano, pues sí es cierto, sí piden mucho dinero. Para empezar, la entrada de a 500 y el domingo de a 1,000. ¿Sí? Entre semana de a 500 y el domingo de a 1,000. Y de aparte, ahí te tienes que mochar. O sea, no te alcanza el dinero que llevas. ¿Por qué? Porque son falsos. La sensualidad y el amor al dinero los corona. Dice en Hechos 20, vamos a Hechos 20. En Hechos 20, el apóstol Pablo también le dijo a Dios que se iba a morir. Le dijo él en Hechos 20, igualito que a Pedro, y Pablo respondió igualito que Pedro, inmediatamente a cuidar la iglesia, a cuidar el rebaño del Señor. Dice en Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Cuándo dijo? A partir de que yo me muera, van a entrar en la iglesia lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordarnos por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno la exhortación al pecado. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados. Lo mismo. Dice: bueno, alguien hubiera dicho: bueno, pues que el apóstol Pablo hubiera hecho una carta de prosperidad. No la hizo. Él se volvió, dijo: me voy a morir y Dios me tiene que llevar y me va a llevar, y yo lo que voy a dejar de legado es escribir en contra de los falsos apóstoles. En breve, la Biblia enseña que todas las religiones se van a juntar. Todas las religiones se van a juntar. Lo acabo de ver. Hace un par de meses estaba el cura, estaba el pastor de una iglesia conocidísima de aquí a Acapulco y otros pastores más. No los identifica a todos, a unos cuantos. Y estaban sentados. La Biblia le llama a eso ecumenismo, donde todos estamos de acuerdo. ¿Y tú estás de acuerdo en el aborto? Sí. ¿Y tú? No, pues también. ¿Pero tú crees en las imágenes? Bueno, en eso sí. ¿Y tú crees en la lana? Pues sí. Ok, no nos vamos a meter con lo que no nos incomoda, pero vamos a estar de acuerdo y vamos a orar por la paz.
Cuando la Biblia no hay una sola oración que tú ores por la paz más que por Jerusalén. ¿No lo sabías? No existe más que cuando se junten todos con la gran ramera, la Babilonia, que es Roma, obviamente por las 7 colinas que tiene, y dice, la Biblia describe las 7 colinas que tiene Roma, y solamente Roma está alrededor de 7 colinas, y la describe perfectamente, y es la gran ramera, y todas las religiones van a ir a besarle el anillo papal a tu padrino, a tu tío. ¿Por qué? Porque se van a juntar las rameras y todos oremos por la paz. No existe esa oración. Es como la oración que se hace en los niños. Dice, ¿verdad? Y yo entiendo a los niños, ¿verdad? Lo que no entiendo es a las maestras o a las madres que le enseñan eso a los niños, ¿verdad? Y le dicen los niños, a ver, hijo, hazte la oración. Sí, te pedimos por todos los niños que no tienen comida en el mundo. ¿Qué oración es esa? ¿Qué oración es esa? Enséñale a tu hijo a orar bien. Hijo, no se ora así. Vamos a ponerle nombre a esos niños. Vamos a poner nuestra, ¿verdad? Es como tirar un cañón. ¿Para dónde? Pues, ¿para quién sabe? Tienes que orar con sensatez. Tienes que orar con cordura, con entendimiento. Tienes que dirigir tus cañones a un lugar. A ver, dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo en qué orar, Dios está ahí. Vamos a ponernos de acuerdo por qué orar. Y no, ¿verdad? Que tú estés orando y al mismo tiempo está otro orando, ¿verdad? Los dos oraron y no. Eso es desorden. La Biblia dice hágase todo decentemente y con orden. Primero ora uno y luego ora otro. Primero profetiza uno y luego profetiza el otro. Nunca en desorden. Dios es un Dios de orden. Y cuando tú estés orando, a ver, hermano, ¿quién dirige la oración? ¿Tú o yo? No, pues que tú. Ok, sale. Pero se pone en orden. Y no tienes, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, si se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, pues claro que también Dios los oye. Pero es más poderosa una oración donde se ponen de acuerdo. Eso es importante también, sobre todo en el matrimonio. El matrimonio no puede estar sin orar juntos. Varón, ministra a tu esposa, ora con ella. Varón, si te dices varón, dice el apóstol Pablo, portaos varonilmente. Y varonilmente es que cumplas el llamado que tú tienes de ser varón en tu casa y agarres a tu esposa y a ver, chiquita, véngase, vamos a orar. Y gordita, flaquita, como tú quieras, y le dices, morenita, güerita, lo que digas, véngase, vamos a orar. Y aquí se ora a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, y oras con tus hijos agarrados de la mano. No sabes qué hermoso y qué maravilloso y cuánta recompensa vas a tener en tu vida. Pero no oras. Ahorita que acabe las noticias, espérame, ya le cambié a este. Hoy estamos viendo a otro y ahora le cambiaste. Pero ya acaba ahorita que acabe. No, dale el lugar, dice la Biblia, primero las cosas de Dios. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y a Dios se le ama sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 dice, Romanos 13, 11, ya lo tienen, es importante, quiero que lo... Dice, esto conociendo el tiempo que es ya, hora de levantarnos del sueño, porque ahora ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y las lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué hermoso consejo de Dios. ¿Lo puedes hacer? Por supuesto.
¿Puedes cumplirlo? Sí. Necesitas a Dios. Necesitas ser aliado de Dios para que Dios te dé lo que tú le estás pidiendo. Nadie puede agradar a Dios si está en pecado. Nadie. Nadie. Lejos de mí, nada podrás hacer. Nunca vas a recibir los favores de Dios, nunca, si estás en un pecado sin confesar. Y si me paro de cabeza, tampoco. Y si pongo un santito, menos. Y si doy mis diezmos, tampoco, porque no es por obra. Tienes que entender que ya Dios dio a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Ya murió Jesucristo por ti. Ahora lo que tú tienes que hacer es dejar el pecado. Eso es lo que tú tienes para que vivas quieta y reposadamente. Dios quiere bendecirte más de lo que tú te imaginas. Más. ¿En qué áreas? ¿Dinero? Sí. ¿En felicidad? Sí. ¿En comunión con el Señor? También. ¿En que seas feliz en tu ministerio? También. ¿En que se te quite la cara de ogro? Por supuesto. ¿En que te vuelvas a casar? También. Si conociste al Señor divorciado, obviamente, porque vi que varios dijeron: te me puedo divorciar. ¿Dónde está el ministerio de divorcio aquí? Bueno, Dios te va a dar un poder sobrenatural, como no te imaginas. Como no te imaginas. No tenéis, dijo Santiago, porque no pedís. Y si pedís, pides mal. O sea, Dios quiere dártelo todo. Entiéndelo todo. Y cuando dice, por ejemplo, dice Pablo, dice: y no ya di a mi Hijo Jesucristo con ustedes, y no les daré todas las demás cosas. O sea, lo espiritual ya lo tenemos. Ahora Él ofrece y Dios te da garantía para Dios darte todo lo que necesitas. Vestido, amén. Para el dinero, para tu casa y sustento, amén. Y para tener una casa decorosa, también. Dios lo prometió. Ya es una promesa de Él. Si tú no tienes una de esas tres, hay algo espiritual en tu vida que no está funcionando. Escúcheme, hermanos, servidores. Si Dios prometió el sustento, el vestido y la casa, y si alguna de esas está fallando, hay algo espiritual. A menos que estés lleno de gozo y no estés triste, y tú sabes que viene, y esa persona, podemos pensar entonces que es una prueba. Y ponte a orar, porque podría ser una prueba que dure algunos meses. Tienes que ponerte a orar para que puedas resistir. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias una vez más, Dios, porque nos has redarguido, nos has enseñado que precioso es, Dios, cuando nosotros venimos a tus manos. ¿Qué digo a tus manos, Dios? A tus pies. Cuando nos postramos delante de ti, a lo mejor aquí no hay lugar para hacerlo, pero sí con todo nuestro corazón, Señor. Queremos abrirte nuestros corazones, Dios, aunque delante de ti están desnuda nuestra vida. Tú conoces, Señor, como dice el Salmo 139, nuestro andar, nuestro sentarnos. Todo lo conoces de nosotros, Dios. Te pedimos, hermoso Padre, que tú te manifiestes a cada uno de nosotros que estamos aquí. Tú eres bueno, Dios, y tus misericordias, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Son diferentes al día de ayer. Queremos pues experimentarte, Señor. Ayúdanos a apartarnos de estos falsos maestros
Yo no había entendido, Dios, quizás seas tú, que hay doctrinas pervertidas. Y claro, porque tú dijiste que era el cizaña y el trigo, que iba a haber la cizaña entre nosotros, pero también el trigo. Pero el trigo permanece, siempre firme, siempre está firme. Y la cizaña no. La cizaña un día deja de existir. Y los cristianos un día estaremos contigo hasta la eternidad. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú quieres invitar a Jesús a tu vida, si tú quieres abandonar esa vida de soledad, quizá de tristeza, quizá en pecado, quizá en pensamientos de perversión, quizá tienes pensamientos de suicidio, o simplemente estás triste y ninguna religión te ha llenado, y hoy Dios está hablando a tu corazón y te dice: venir a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dios lo único que te pide es que le des tu mano, porque Él quiere caminar contigo. Y para hacer esto, dile: te necesito, Jesús, perdóname. Sé que tú moriste, pero que también resucitaste. Eres el Dios vivo y quiero entregarte mi vida. Y quiero que me ayudes a empezar a controlarla a partir de este momento.